Y ahora sí voy a la respuesta directa, ya sin hacer escalas en nada, pero les recuerdo que están escuchando La Voz de Julio, ya abierto desde inicio del programa para sus contribuciones. Ahí denle clic en la parte de dinero, donde está el signo de pesos, el signo de dólares. Este proyecto se mantiene con sus aportaciones, así que son importantes. Ya pueden. Gracias a Lalo por tu superchat. Muchísimas gracias, Lalo, por apoyar este esfuerzo informativo. Saludos. También lo pueden hacer, si no lo quieren hacer ahora, a través de PayPal. Ahí está la liga. Ahí en la parte de descripción está la liga. Le dan clic y los lleva, si quieren hacer una contribución a través de PayPal, porque tal vez se les hace más fácil. O si quieren comprometerse a largo plazo con La Voz de Julio, pues como obtengan su membresía, denle clic, unirme, y los lleva a obtener una membresía donde apoyan mensualmente a este proyecto 100% independiente, dependiente de ustedes, de la audiencia, de sus contribuciones para seguir adelante. Es muy importante pues contar con su apoyo económico. 3 vías: Superchat, ya. PayPal y la membresía. Clic unirme. Ahora sí vamos con la respuesta a Vicente Serrano. Y aquí está el audio de lo que dijo y vamos poco a poco. Adelante. En privado y en público con Julio Serroa. Julio Serroa dice que se siente decepcionado de este servidor por haber defendido esta mañana a Demián Duarte en la primera edición de Sin Censura ante la columna de Hernán Gómez, conductor de La Octava y columnista del Heraldo de México. Dice Julio Serroa que Chayote es Chayote, Chayotito, Chayotote, y que Demián Duarte está recibiendo la publicidad oficial del gobierno de Claudia Pavlovich, el gobierno estatal de Sonora, y de Célida López, la morenista Célida López, del gobierno de la capital de Sonora, Hermosillo. Mi punto siempre ha sido que yo estoy en contra de la publicidad oficial, pero yo no puedo mandar en lo que hagan con su empresa, con su negocio, otros compañeros. En su momento incluso dije que respetaba aquel diferendo que tuvimos, aquel debate duro con Nacho Rodríguez, el chapucero, que cada quien decidía, pero yo no estaba a favor de la publicidad oficial. Yo, en ese sentido, soy muy claro. El que se lleva se aguanta. Sí. Ahí dice Vicente Serrano, dice estar en contra de la publicidad oficial, lo cual celebro. Y si está escuchando Vicente Serrano, le mando un fuerte abrazo. Él ha sido muy, pues ha apoyado mucho a mi proyecto en el sentido que me ha invitado a su programa. Y desde ahí he anunciado, he invitado a que se suscriban, a que me sigan. Y de hecho muchas personas, un gran número de personas que siguen este canal, que están suscritos al canal, llegaron vía la recomendación de Vicente Serrano. Vicente Serrano me ha apoyado en el sentido de que cuando me cerraron la cuenta de Twitter, me dio la voz, presenté varios puntos de vista, varias investigaciones en su programa de Sin Censura y cuando estaba en La Octava. Dicho lo anterior, no significa que no se pueda tener diferencias y no pueda haber debate y contrastar. Él dice que está en contra de la publicidad oficial, que bueno, yo también estoy en contra de la publicidad oficial, pero yo estoy en contra de la publicidad oficial, sea quien sea. Ahí es la gran diferencia con Vicente Serrano. Él está en contra de la publicidad oficial que se le otorga a los Dórigas, a los Pablo Iriad, a las Adelas Michas, a los Enrique Krauses y a los que ya sabemos. Pero cuando se trata de personajes que apoyan a la 4T, ahí sí es asunto de ellos. Y él dice, pues yo no tengo nada que ver, es la bronca de esos reporteros y que aclaren ellos. Bajo esa lógica, pues algunos dirían, pues ¿por qué no asumes esa posición? Pues ya que los Dórigas, que los Iriart, que los Ricardo Alemán, pues es su bronca. A mí no me metan en ese asunto. Yo no puedo decir, ellos
Yo estoy en contra de la publicidad, pero si ellos lo hacen, es muy su bronca. No, él, Vicente Serrano, ha denunciado y constantemente hace referencia a los pagos que recibían. Algunos dirán, pues es que es una cantidad mucho menor, y como es mucho menor, y como apoyan al presidente, pues ahí sí se vale el chayotito. En el caso de Fernanda Tapia, cuando yo denuncié que recibió un contrato por 500,000 pesos, pues decían, pues 500,000 pesos no es nada, ella apoya al presidente, y en comparación con lo que le dieron a Dóriga, pues nada que ver. Pero creo que por el bien de todos hay que denunciar ya sea la corrupción grande, por supuesto, pero la corrupción pequeña, aún sea de personas que, entre comillas, están en el mismo bando. Entonces, ahí se desentiende decir, pues no es mi bronca. Creo que es bronca de todos y no es cosa personal, es dinero público. Ahí están los contratos, aquí no es cuento, no es me contaron, me dijeron, circula un rumor, no, ahí están los contratos. No sé si los haya visto Vicente Serrano, pero ahí están. ¿Por qué no presentaron y decirle al señor Eduardo, Demián Duarte, oye, ¿qué onda con estos contratos? La gobernadora priista de verdad está pagando. ¿Cómo justificas eso? ¿Por qué no encararlo y preguntarle? Porque no son inventos. Ahí están los contratos, que yo no los hizo públicos, sino fue el periodista Aarón Tapia en Sonora y luego los retomó Hernán Gómez. Pero los contratos son reales. Me van a criticar, esperen que les responda. Nunca me voy a quedar callado. Y yo nada más le digo a Julio Cerroa que si esa es su lógica, pues que nos explique por qué nunca dijo cuánto recibió de chayote. En su lógica, la revista Proceso, cuando le publicaba sus reportajes, que dice eran gratis, que no cobraba él por esos trabajos, pero en la revista Proceso han recibido publicidad oficial. Históricamente, pues, ¿por qué nunca dio a conocer que la revista Proceso también, en su lógica, era chayotera? Ahí dice dos cosas que quiero dejar en claro. Una, que la revista Proceso recibía chayote. Si es así, ¿por qué entonces él nunca la mencionó tampoco? Porque si la revista Proceso es chayotera o era chayotera, ok, yo no lo mencioné. ¿Alguna vez él mencionó que la revista Proceso era chayotera en la época de Peña Nieto? Porque estamos hablando de la época de Peña Nieto, cuando yo colaboraba con estas investigaciones. Entonces, ok, yo no lo hice, él lo hizo, él dijo, él mencionó a la revista Proceso como revista chayotera, no lo hizo tampoco, entonces también es cómplice. Pues es que es claro que la revista Proceso sí recibía publicidad oficial, pero era conocido por todo el mundo que estaba castigada porque la revista Proceso tenía en ese entonces, en la época de Peña Nieto, pues mucho más audiencia que una revista, etcétera, de Marco Levario, que recibió casi el mismo número de publicidad oficial, casi lo mismo. Revista Proceso que revista, etcétera, de Marco Levario. Tampoco mencioné a la revista, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué no mencioné a la revista, etcétera? ¿Por qué no mencioné a la revista Proceso? Porque mi enfoque era en los periodistas que tenían o tienen portales. La mayoría de las publicaciones fueron de periodistas con portales que hacían dualidad. Trabajaban para un medio, Radio Fórmula, Televisión Azteca, Televisa, etcétera, pero al mismo tiempo hacían negocio con sus portales. Y ahí es donde yo siempre empecé a publicar. Ricardo Alemán fue el primero en el 2010. Entonces, y le pregunto a Vicente Serrano, hoy día, tal vez él no lo sepa porque no se pone a investigar, no es su fuerte la investigación, es muy bueno en el rollo, pero le pregunto si alguna vez ha investigado cuánto le tocó o ya le tocó a la revista Proceso en este gobierno. Si sabe, si está enterado, tal vez no, pero aquí le estoy diciendo que ha recibido más en el actual gobierno la revista Proceso que en el anterior gobierno.
Y la revista Proceso estuvo castigada por años por Vicente Fox y por Calderón y por Peña Nieto. En este sexenio de López Obrador, la revista Proceso recibe más dinero publicidad en comparación con lo que recibió en la época de Peña Nieto, Calderón o Vicente Fox. La pregunta, Vicente, es: ¿la está chayoteando el presidente? Porque trabaja ahí Julio Scherer. Bajo esa lógica, pues está muy chayoteada la revista Proceso, ¿no? Y también decir que, deme un segundito. Y bajo esa lógica, pues la revista Proceso está muy chayoteada, ¿no? Esa lógica, si recibe más de lo que recibía con Peña Nieto, pues le está yendo mucho mejor a la revista. Y dice, ahí da a entender que no pone, dice, no puede mandar lo que, muy fácil, bajo esa lógica, dice que no cree que yo lo que mandaba a la revista Proceso era de a gratis, pone en duda, dice él, según él no cobraba, como que da a entender que pues está en duda. Simplemente te digo, Vicente Serrano, si estás escuchando, si hay una prueba, un documento, un recibo, un pagaré, una factura de pagos de la revista Proceso a mi persona, si los presentas, si los hay, si circulan, cierro mi canal, cierro mis redes sociales y me despido de este canal, de esta labor periodística. Si tú logras probar, porque pones en duda que no cobraba yo por esas contribuciones, por esas investigaciones. Si pones en duda, te invito a que investigues, que es algo que no se te da, que investigues. Y si pruebas con documentos pagos a mi persona de la revista Proceso, pues yo desaparezco, este canal se cierra. Pero si no encuentras nada, pues creo que una disculpa no va a ser suficiente, porque es muy ofensivo que des a entender pues que sí cobraba cuando no cobraba. Es como si yo digo, pues él dice, Vicente Serrano, que apoya a la 4T y que es de la gobiernista, pues imagínense que pues él dice que no cobra dentro de la 4T. Él dice, eso sería, yo estoy poniendo en tela de juicio. Pues no, yo no lo hago, yo no me atrevo a decir que él está siendo financiado por el actual gobierno, porque yo no tengo ninguna prueba y no voy a hacer mala onda y decir, pues él dice. Pues no, si está diciendo que no, te lo dije, que no, porque yo te lo dije, no, nunca me pagó la revista Proceso. Y vamos a seguir. Solo como ejemplo. Bueno, mi punto es que yo no estoy para defender, ni avalar, ni nada que se le parezca lo que hace Demián Duarte en su canal. Yo sigo insistiendo que estoy en contra de la publicidad oficial. Yo respondo por mí. Yo puedo decirles que no recibimos publicidad oficial, que no recibimos chayote, que no recibimos dinero de campañas políticas, que no recibimos dinero de partidos, que no recibimos dinero de políticos, de candidatos, para poder tener la lengua larga y la cola corta. Pero no me vengan a endilgar, pues, muertitos ajenos. Yo solamente digo que así como estoy en contra de la publicidad oficial, también estoy en contra del linchamiento que se está haciendo. Ahí dice que está en contra de la publicidad oficial y llama linchamiento en los señalamientos que se le hacen a el corresponsal Demián Duarte de tener contratos con el gobierno priista de Claudia Pavlovich y de un municipio de Sonora, 2 municipios de Sonora, Hermosillo, y el otro ya no recuerdo. Entonces es linchamiento según
Vicente Serrano, que se haga difusión de que este corresponsal de la mañanera ha tenido contratos con gobiernos priistas y ahora con gobierno morenista de Hermosillo. Es linchamiento. Bajo esa lógica, pues tú has linchado a López Dóriga, tú has linchado a Pablo Iriart, tú has linchado a Adela Micha, tú has linchado a Enrique Krause, porque pues eso no es linchamiento, el que se exponga, en que se haga público los dineros públicos. Aquí no es dinero privado, aquí es dinero público. Si vienes del estado de Sonora, aún así es dinero público. Y los contratos son claros. Demián Duarte tiene contratos con la alcaldesa de Hermosillo y ha tenido contratos con la gobernadora Claudia Pavlovich. Linchamiento, el hacer público algo que es de interés público, porque el dinero público no es asunto de privados, no es asunto de dos, es dinero público y por lo tanto Demián Duarte está expuesto a esto. Si no les gusta que se hable de sus finanzas, pues que no hagan contratos con ningún gobierno y fácilmente se quitan ese problema. Pero yo veo que tienes dos estándares. No te gusta que se toquen a los corresponsales de la mañanera, pues no sé por qué. Pero cuando alguien como los López Dóriga, como los Iriart, como los Riva Palacio, como el mismo Marco Levario reciben dinero público, pues tú lo denuncias y qué bueno que lo hagas. Yo también lo he denunciado. De hecho, yo fui el primero en el sentido de dar ese paso de cuánto recibió López Dóriga en el 2000, en la época de Peña Nieto. De hecho, fue en tu programa donde di a conocer que 4 personas se repartieron 1,000 millones de pesos. El primero fue López Dóriga, Mario Beteta, Enrique Krause y un exdiputado del Partido Verde. Fue en tu programa que una investigación mía di a conocer que esos periodistas y esa empresa o ese empresario se habían repartido 1,000 millones. De ahí, qué bueno que tomaste esa información y preguntaste en presidencia e insististe en este tema de los dineros públicos. Y qué bueno que haya sido, pero hay que recordar que no fue por una investigación tuya, sino por una investigación mía y que se presentó en tu programa. Entonces, hay que ser honestos. Sigamos. De varios compañeros independientes, desde los privilegios como los que goza, de los que disfruta Hernán Gómez. Y si esa es la lógica también, Julio Cerroa, tú sabes que te admiro, te respeto. Si hay algo cercano a un preferido de Sin Censura, has sido tú, porque te he respaldado y te he defendido en los diferentes espacios en los que he estado para que tus opiniones sean escuchadas contra viento y marea. O sea que tú sabes que te respeto, que te admiro, pero pues tampoco me puedo quedar callado. Pero si esa es la lógica, bien harías definir cuánto es el chayote que reciben las compañías para las que trabaja Hernán Gómez, ¿no? Por supuesto, es excelente idea. Por cierto, en esa octava a la cual trabajaste, yo no tengo ningún medio consentido. Yo soy radical y quiero que se elimine la publicidad oficial, que el gobierno no gaste ni un solo centavo en pagarle a ningún medio, a ningún periodista, a ninguna televisora, a ninguna radiofusora, a ningún portal de internet. Ahí en eso coincidimos, y no solo a la octava, donde está Hernán Gómez o el Heraldo, sino al Universal, a la Jornada. Hay que decirlo, la Jornada recibe millones y millones de pesos que no corresponden a un periódico que no tiene una circulación grande. Recibe muchísimo dinero. Ojalá algún día, Vicente, tú puedas decir: señor presidente, ¿por qué usted y su gobierno le otorgan tanto dinero a la Jornada? Mucho más que a la octava,
y que la octava tiene mayor audiencia por ser lógica, que es radio y televisión, internet. Por lógica, la jornada debería recibir menos, solamente por audiencia. ¿Por qué no preguntas, Vicente, por qué la jornada recibe tanta dinero público? No se justifica, al menos que tú lo puedas justificar y digas, no, pues la jornada es el periódico que se consume más en el país, se lee en todos los rincones del país, millones y millones se informan a través de la jornada. Desafortunadamente, no es así. No sé qué tanto más tenga de audiencia la octava, pero por la misma lógica, radio y televisión tiene más alcance que la empresa escrita. Así es, nos guste o no nos guste. ¿Cuánto es el chayote que reciben las compañías para las que trabaja Hernán Gómez? ¿No? Y si tanta laraca hay por lo que recibe Demián Duarte, pues ahí está Demián Duarte para que debatas con él, para que lo entrevistes. ¿Yo por qué tengo que meterme ahí? Que te decepcionó, lo que dices tú fue una defensa de Demián Duarte en Sin Censura. Bueno, pues abierto al debate, Julio Cerroa, siempre, pero no apuntes tus cañones hacia acá, porque pues simple y sencillamente no va, mi querido Julio. Tú sabes que los apoyo a todos, les he dicho lo mismo a todos, no tenemos derecho a cagarla. No puede haber cagadas desde los medios independientes. Por eso yo me jacto, me siento orgulloso de no recibir ni chayote, ni publicidad oficial, ni un peso. Todo lo que nosotros ganamos es a través de YouTube y lo que nos paga YouTube y de lo que nos pagan nuestros patrocinadores, que son pequeños empresarios que no tienen intereses como las grandes corporaciones. Que aquí hemos sido congruentes para pedir lo mismo, que se suscriban a tu canal La Voz de Julio, que al Sonora Power de Demián Duarte, que el Hormolécula de Carlos Pozos, que el Chapucero de Nacho Rodríguez, y en su momento, incluso a pesar de mis diferencias, de Edwin o con Edwin de Campechaneando. Lo mismo me he solidarizado en el robo del equipo ayer con el charro político de Juncal Solano, como las amenazas que ha recibido en su momento en privado y en público Iber Alejandro, o cuando han bajado a Juca Noticias, al buen Juca. Así que pues hay que debatir recio. Yo estoy del mismo lado de la historia que tú, querido Julio Cerroa, no a la publicidad oficial. No puedes, a pesar de que sea tu opinión, y yo nunca te voy a limitar ni a censurar, no puedes echarnos el caballo encima cuando hemos sido compañeros de batallas en esta, para exhibir a los chayoteros. No se te olvide que mientras tú estabas en el extranjero, nosotros dábamos la batalla y la cara en Palacio Nacional. Y aquí tengo un problema muy fuerte. Dice, cuando dábamos la batalla en Palacio Nacional y tú estabas en el extranjero. De mal gusto que refiera a esto de estar yo en el extranjero, porque es el típico discurso de que descalifica a todos los mexicanos y mexicanas que estamos fuera de México. Y lo peor, para mí es una ironía, que Vicente Serrano, que ha estado en Chicago por muchísimos años, y qué bueno, de hecho, uno de sus colaboradores o sus oficinas centrales están en Chicago, y él estuvo en Chicago por muchos años y transmitió en todo el sexenio de Peña Nieto desde Chicago.
ahora me critique por yo estar fuera de México y que no tengo autoridad moral, porque yo he estado en el extranjero y él ha estado al pie del cañón allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Mal gusto, pésimo decir esto, porque él ha estado una gran parte de su vida, ¿en dónde? En los Estados Unidos. Y yo no le puedo echar en cara y decir, oye, pues tú qué hacías en Estados Unidos mientras estaba sufriendo la gente a Felipe Calderón. Pues no, eso es de niños, eso es cosa infantil. No importa dónde el mexicano es mexicano, esté viviendo en México o esté fuera de México. Tenemos los mismos derechos a opinar, a hacer, a deshacer. No somos menos, porque pues decir yo estoy en el extranjero muy cómodo y tú estás sufriendo en México, pues pregúntale a los cuántos paisanos viven en Estados Unidos tan solo. Seamos conservadores, 10 millones de mexicanos. ¿Cuánto han ayudado con sus remesas al país? Y hay gente fanática que dice que esos mexicanos que viven en Estados Unidos no deben de opinar sobre política en México por el simple hecho de que no viven en México. Muy tonto tu argumento, muy infantil, el que me descalifiques por estar fuera de México, y aún es mucho más preocupante y tonto porque tú has estado por muchísimo tiempo, todo el periodo de Peña Nieto, tú no estuviste en México, estuviste en Chicago. Imagínate que alguien te dijera, oh, tú muy cómodamente criticas a Peña Nieto desde Chicago. Pues no, ni al caso, muy mal, ahí sí te viste pésimo, ofensivo no solo a mí, sino a todos los mexicanos que vivimos fuera de México por cualquier razón. Que nos convertimos en incómodos en su momento para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incómodos, ¿y de dónde sacaste esas cifras? ¿De dónde salieron esas cifras? Obrador, por nuestra insistencia para que diera a conocer la lista de los más apapachados en el gobierno de Peña Nieto. Así que no te equivoques, Julio Cerroa. Estoy en contra de la publicidad oficial, pero tampoco te confundas. Estoy en contra de la hipocresía y de del doble estándar. Pues aquí el doble estándar, yo creo que es de Vicente Serrano, que dice estar en contra de la publicidad oficial. Pero cuando se trata, no sé si sea cercano, sé que es de Sonora, Demián Duarte, no sé si se conozcan personalmente, eso sí no sé, pero cuando se trata de señalar a corresponsales de la mañanera que tienen contratos de publicidad oficial de Hermosillo, del gobierno estatal de Sonora, ahí sí se desentiende. Eso es tener doble estándar. El criticar por un lado el chayote federal, del gobierno federal, pero cuando se trata de gobiernos estatales, esa no es mi bronca, ese no es mi asunto. Creo que ahí el que tiene dos estándares no soy yo, porque yo sigo cuestionando el chayote que recibió Dóriga, Krause, etcétera. Pero también los nuevos chayoteros los voy a seguir denunciando. Entonces, hablando de dos estándares, creo que el que tiene dos estándares no soy yo, sino creo que la respuesta es obvia. No te conviertas en lo que tanto hemos combatido. Los Marín, los López Dóriga, los Gómez Leiva, como para decir quién entra o quién no entra a las mañaneras. Para esas soberbias, no. Así no. Aquí apoyamos a todos. Espero que quede claro. No hay delito que perseguir, ni me interesa pelearme con Julio Cerroa, simplemente estoy dando mi opinión, como la ha dado él a través de redes sociales. Y tan amigos como siempre. Él cuenta con todo el respaldo y siempre vamos a estar abiertos a seguir invitando a la gente para que se sume y apoye su canal, La Voz de Julio, en YouTube.
déjeme ir. Ahí está, con lo que dice. Y ya nada más para finalizar, yo no he cambiado. Yo denuncio y denunciaré al chayote grande, al chayote mediano, al chayotito. Yo no he cambiado. Para mí, ahí no hay cambio. Yo sigo siendo el mismo, denunciando el gasto de la publicidad oficial, el pago a los periodistas. Llámese como se llame. Yo no considero a nadie intocable, no tengo vacas sagradas. Si son simpatizantes, entre comillas, de la 4T, pues con la pena, si reciben dinero público, que no se justifica, porque no se justifica el dinero público que recibe Demián Duarte para un portal que prácticamente es un portal patito. Pues yo no he cambiado, sigo siendo el mismo, el mismito, denunciando hoy día el chayote. Lo hice en el pasado y lo seguiré haciendo. Trátese de quien se trate. No sé si Vicente Serrano tenga ese mismo interés en seguir denunciando el chayote aún en la 4T. Para mí no hay diferencia, no hace diferencia que un periodista o corresponsal de la mañanera se diga obradorista. No por ese hecho de que apoye, y digo apoye entre comillas, porque pues sabemos que no son realmente personajes que apoyen la transformación, sino que la transformación de ellos con el dinero público. Eso es simplemente, así te lo pongo. Yo sigo siendo el mismo, el que desde el 2010 dio a conocer el primer pago y contrato a Ricardo Alemán, luego a López Dóriga, Pablo Iriar, Raimundo Riva Palacio, Mario Beteta, Adela Micha, ¿quién más? Muchísimos, el top 10 del chayote en la revista Proceso, el top 10 de los guachicoleros, el top 10 de periodistas que recibían dinero del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Denuncié pagos del gobierno de Puebla a López Dóriga, pagos de publicidad oficial en el gobierno de Gabino Cue, pagos del gobierno de Guerrero a López Dóriga, pagos del gobierno priista de San Luis Potosí a Julio Hernández Astillero. Es decir, no hay consentidos. A mí me da igual si son pro, anti, neutrales. A mí lo que me interesa es que ningún periodista sea mantenido con dinero público del gobierno. Simple y sencillamente. Estoy en contra de esa práctica. Soy muy, pero muy radical en ese sentido. Y no me importa si son cuates o no son cuates, tuyos o míos. Así que así finalizo y les doy las gracias